Bueno, llegamos a esta última parte del tema de respuesta inmune, donde vamos a hablar de la respuesta humoral, que es básicamente aquella que se refiere a las moléculas de reconocimiento y marcaje que se encuentran en los fluidos internos del cuerpo, llámese el torrente sanguíneo, la linfa o el líquido intersticial. Sobre todo, esta es mediada por anticuerpos, que son es anticuerpo e inmunoglobulina, perdón, es exactamente lo mismo, que son secretados estos por linfocitos B. La inmunidad humoral constituye el principal mecanismo de defensa frente, sobre todo, a infecciones bacterianas, aunque también está involucrada en cuestiones virales, de parásitos y de hongos, pero sobre todo está muy involucrado con bacterias. Y uno de los principales, bueno, que está sobre todo en la respuesta inmune innata, es el sistema del complemento. El sistema del complemento comprende un grupo de más de 30 proteínas que son sintetizadas en su mayoría por los hepatocitos. Aunque también, por ejemplo, las células B también hacen algunas que forman parte del sistema del complemento, o algunas otras células del sistema inmune pueden producir algunas proteínas que también forman parte de los genes del sistema del complemento. Bien, y las características que tiene este sistema, uno es que la mayor parte del complemento del sistema del complemento se encuentra normalmente de forma inactiva. Y para activarlo hay 3 vías que vamos a ver con detalle un poquito más adelante. Su modo de activación involucra un potente mecanismo de amplificación. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se activa, la primera proteína que se activa va a activar 2, la segunda, esas 2 van a activar 4, de esas 4, 8. Entonces, la activación es exponencial. Por lo tanto, es una respuesta muy fuerte, muy aguda. Y debido precisamente a que es una respuesta tanto de un potencial inflamatorio muy fuerte como de una agresividad también muy fuerte, la activación del sistema de complemento está muy estrictamente regulada. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de nuestras células de nuestro cuerpo tienen en su membrana varias proteínas que inhiben las funciones del sistema del complemento. Y hablando de las vías de activación, básicamente hay 3. Las 3 vías de activación van a desencadenar las mismas funciones o los mismos mecanismos en todos los casos. Sin embargo, son 3 cosas diferentes las que pueden activar el complemento. Y cada una de estas vías las conocemos como clásica, alternativa y de lectinas. Normalmente la más común o la que inicia va a ser la vía alternativa. En cambio, la clásica y la de lectinas ya son mediadas por anticuerpos y debido a esto a veces tardan un poquito más en ser activadas de esa manera. Entonces, la vía alternativa, o alterna, tienen la capacidad de ser activadas por formas directas, que son comunes en las estructuras bacterianas o de la superficie de los microorganismos. Por lo tanto, permite el sistema del complemento actuar en etapas muy tempranas del proceso infeccioso. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, por ejemplo, en una imagen, tenemos que la proteína C3b se deposita en alguna sección que reconoció de la superficie del microorganismo, y una vez que reconoció esta zona, se pega y empieza desencadena ahora sí la activación de todo el sistema del complemento, que vamos a después a ver con un poquito más de atención. La vía clásica de lectinas está mediada sobre todo por anticuerpos específicos, por lo tanto actúa en etapas más tardías en los procesos infecciosos. Los anticuerpos que son capaces de activar el complemento son los IgM y los IgG, que vamos a entender un poquito más adelante cuando veamos anticuerpos. La activación por lectinas, perdón, es fundamental porque va a reconocer precisamente regiones solubles que son sintetizadas en gran cantidad como parte de la respuesta de fase aguda, de inflamación de fase aguda. Entonces, estos receptores de reconocimiento de patrones van a estar involucrados con carbohidratos, en este caso precisamente las lectinas. Entonces aquí nos muestran cómo se activan las dos formas. En el primer caso, activación por anticuerpos, los anticuerpos IgG se unen a regiones de reconocimiento del microorganismo y la célula del complemento, que aquí es el complejo C1Q, perdón, va a iniciar la activación del sistema del complemento. En cambio, cuando es por lectinas, en la superficie, sobre todo de las bacterias, hay ciertas cadenas de carbohidratos, lectinas, que son reconocidos por parte del sistema del complemento. En este caso es un complejo proteínico que se llama MLB y MASP.
Entonces, a microscopía electrónica así se ve el marcaje con anticuerpos o por lectinas, ya que son muy parecidas las estructuras, por lo menos en una forma estructural. Y así se nota cómo se pegan en la superficie de los microorganismos. Y esta forma de activar el complemento, una vez que se fijan, van a desencadenar una serie de reacciones químicas que van a activar al complemento y van a generar varios modos de acción, que básicamente los mecanismos de acción del sistema de complemento se definen básicamente en 4. Uno, la producción de inflamación. El complemento tiene una reacción inflamatoria bastante fuerte. La segunda es la opsonización de microorganismos. Opsonización se refiere a un marcaje molecular que va a facilitar la detección por parte de las células del sistema inmune, sobre todo macrófagos. La tercera mecanismo que genera el complemento es la mediación de un efecto citotóxico directo sobre diferentes tipos celulares. Esto quiere decir que va a alterar la capacidad citotóxica de algunas células y también dentro de los microorganismos que detecta el complemento va a generar poros. Vamos a ver cómo lo hace. Y su última acción, que también el complemento es capaz de potenciar la respuesta de los linfocitos B para que estos produzcan más anticuerpos. Ahora, la producción de inflamación es mediada principalmente por los componentes C3A, C5A y C5B, siendo sobre todo el más fuerte el C5A. Esta respuesta está mediada por receptores presentes en las células de la respuesta innata, sobre todo células musculares, endoteliales, plaquetas y otras. ¿Qué quiere decir? Que varias de las células que se mencionan, tanto de la respuesta innata, macrófagos, neutrófilos, las células musculares, las células endoteliales y las plaquetas, tienen receptores de las proteínas C5A, C3A, C3D. Y cuando entran en contacto con estas proteínas, van a producir una señal de inflamación. Entonces van a empezar la respuesta de inflamación aguda, lo cual va a aumentar la cantidad de líquido en el lugar y también va a generar que los neutrófilos y las células del sistema inmune sean reclutadas en ese sitio. Entonces, la actividad quimiotáctica del C3A y C5A se ejerce de forma selectiva sobre neutrófilos y monocitos, induciendo su reclutamiento al foco infeccioso, llevándolos al lugar de la infección. Además, estos componentes pueden activar mecanismos efectores antimicrobianos directos en los fagocitos reclutados. ¿Okay? Entonces, lo que va a hacer es que sean más agresivos a la infección o al patógeno que ha sido detectado. Entonces, como les decía, una vez que es activado el complemento, se desencadena una serie de proteínas una serie de reacciones, que ya vieron en el video más o menos cómo se ve, que va a dar lugar a los componentes de la respuesta inflamatoria. La segunda función crítica del sistema del complemento es precisamente el marcaje molecular o la opsonización de los microorganismos. Va a facilitar la endocitosis por las células fagocíticas. Sobre todo la opsonina más importante en este caso es el componente C3D. Y básicamente lo que hace es de que el sistema del complemento se une a ciertas regiones específicas de los microorganismos y esta unión va a ser reconocida muy fácilmente por los fagocitos ya que tienen receptores complementarios. Entonces, una vez que están fijos en el microorganismo, el macrófago puede detectarlos y fácilmente fagocitarlos o entocitarlos. Entonces, eso es lo que significa opsonización, es un marcaje molecular que facilita la fagocitosis. Y la otra parte del sistema de complemento es que es capaz de activar un complejo lítico que daña las membranas de los microorganismos, generando un poro. Este complejo se inserta sobre la membrana de la célula blanco y genera un poro que permite el pasaje libre de sodio y obviamente agua a través de la membrana y además de agua, proteínas y todos los componentes de la célula, lo cual va a producir la lisis de la célula blanco. Entonces, sobre todo aquí van a ser las proteínas C6, C5b, C7, C8, C9, que van a ser las que van a estar formando el poro. Y aquí podemos ver con microscopía electrónica cómo se ven los poros en la superficie del microorganismo, ¿no? Los pequeños
los pequeños anillos, dice la imagen. Y aquí se ve un poro de costado, un corte justo en el poro, que sería este que está marcado con la flecha. Y bueno, esta es una imagen esquemática de cómo se vería el poro, ¿no? Aproximadamente de 10 nanómetros, donde por ahí pueden pasar, quizás no muchas proteínas, pero sí puede salir agua y electrolitos, ¿no? Y que va a dejar y va a descontrolar totalmente las reacciones bioquímicas del microorganismo. Bien, por último, algunos de los componentes del sistema de complemento tienen la capacidad de interactuar con receptores presentes en los linfocitos B y disminuir la concentración de antígeno requerida para activarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que sean muy pocos antígenos en el medio que pueda sensar el linfocito B, no importa eso, el linfocito B empiece a producir anticuerpos. Entonces, además, estos compuestos inhiben la apoptosis del linfocito B, o sea, aumentan su capacidad o la vida del linfocito B para que siga produciendo anticuerpos. Como les decía, a pesar de que el sistema del complemento involucra a los linfocitos B, a los anticuerpos IgG o IgM, se considera parte de la respuesta innata, ya que sobre todo las primeras vías de activación del sistema del complemento tienen que ver con factores comunes o PAMs, comunes en las diferentes membranas y paredes de los microorganismos que pudieran infectar al organismo, ¿no?